por un hijo, un padre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hoy podemos acercarnos al Padre, conocerle, aprender a amarle cada día más a través del Hijo y su obra de salvación en la cruz. Por eso es que podemos, porque Cristo nos dio salvación por gracia y nos lleva al Padre. En la carta a los Gálatas hay gran enseñanza. No terminamos de conseguir gran enseñanza en esa carta. Y hay una iglesia en medio de una sociedad muy mundana. Esa carta fue escrita a las iglesias en Galacia, pero había una sociedad muy mundanizada. Cuando digo mundana no es con todos los vicios que usted se imagina. Me refiero a mucho mundo. Cuando la persona se llena de mundo y no de la palabra del Señor. Y en esa mundanidad, pues también estaban los judaizantes, los de la ley. Y por eso los cristianos de aquel tiempo, de esa región, se podían confundir. Mucho mundo alrededor. Religiosidad. Y el evangelio, que no es mundo, ni es religiosidad, de alguna forma era atacado. Y los cristianos se podían confundir con las mezclas, con la seducción, con los disfrutes, placeres del mundo. Usted ha oído hablar de la ley, y yo le resumo lo que era la ley. La ley vino por un tiempo como una preparación hasta que viniera Cristo, así como lo oye. Entendemos por la ley como una guía, iba guiando, como una nodriza que lleva a un niño, a un bebé, hasta cierta edad. Reglas que cumplir hasta llegar a esa edad. La ley reflejaba en aquel tiempo el carácter moral de Dios. Dice Santiago 2:10 que cualquiera que cumpliera, que guardara toda la ley, pero ofendiere en un punto, en un puntico nomás, era culpable de todo. Tremendo. Y los intérpretes de la ley, por años, interpretaron otra cosa que no era la palabra con el espíritu que Dios le había dado, y por eso la ley era incumplible.
Cuando Cristo vino, se hizo muy evidente la salvación, su amor, su gracia. Cristo es amor y la gracia en Él. Y Él muestra el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre Dios. El que seguía la ley seguía a Dios a la manera del hombre, porque se habían olvidado de la manera de Dios. Cristo llega como respuesta a lo que estaba escrito por los profetas. Cristo llega en cumplimiento de la palabra. Los judaizantes no vieron esto, nunca reconocieron a Cristo, pero la palabra está escrita hoy. Conseguimos que el camino, la verdad y la vida para llegar a Dios es Jesucristo. Juan 14:6. Y unido a Él, unido a Cristo, es que yo tengo vida. La palabra lo dice en 1 de Corintios 6:17. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, el ser humano depende de unirse a Jesucristo. No existe otra forma de salvación sino unirme a Cristo. Eso es lo que está en la palabra. Esto no es religiosidad, esto es real. Esta debe ser nuestra verdad. Somos su iglesia y ahí somos bendecidos. Antes de yo ser hijo de Dios, le hablo por la Biblia, antes de yo ser hijo de Dios, yo era hijo de ira. Pastor, ¿y su mamá no se llama Flor? Sí, pero espiritualmente yo era hijo de ira. Juan 3:36 dice, porque todo aquel que cree en Él tiene la vida. Pero el que se rehúsa a creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que se rehúsa creer en Cristo, pero no a la manera del hombre, creer en Cristo a la manera de Dios por su palabra, la ira de Dios está sobre él. Terrible. Dios visitó al pecado en la cruz. Y usted sabe quién estaba en la cruz, en nuestro lugar de pecador. Ahí estaba Jesucristo, sustituyéndote a ti y a mí. La obediencia del Hijo al Padre define mi relación con Dios. O sea, mi relación con Dios ya está definida. ¿Cómo es? En base a la obediencia del Hijo al Padre. Pero noten algo, el mundo, o sea, fuera de la relación con Cristo, el ser humano desobedece lo que Dios habla en su palabra, sí o sí. La humanidad desobedece la palabra de Dios, sí o sí. El Hijo de Dios, el creyente, el que sigue a Cristo, debe ser enseñado en esa obediencia del Hijo al Padre por el Espíritu Santo. Pero es decisión tuya. Usted decide si se deja enseñar por el Espíritu Santo o no se deja enseñar. Le pongo un ejemplo. ¿Cuántos pudiendo congregarse hoy no lo hacen? ¿Decisión de quién? De la propia persona.
¿Y cuántos viniendo no sueltan el teléfono? Suéltalo, suéltalo. Pastor, voy a leer una cita. No, tranquilo, yo te la digo, yo la leo. Suelta el teléfono. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos sentados ahí están contando ovejitas y se duermen? 5, 6. ¿Decisión de quién? La propia persona decide. Pero el Hijo de Dios que sigue a Cristo debe ser enseñado por el Espíritu Santo. Cuando yo llegué a mi Señor y Dios, yo pasé a ser coheredero con Cristo. Eso está en su palabra. Con Cristo, el primogénito. Así yo peque, Él no se avergüenza de mí. ¿Sabías eso? No se avergüenza de ti. Antier, cuando estabas haciendo aquello, todos fallamos. Cristo no se avergüenza, lo dice su palabra. Él es nuestro hermano mayor. Jesucristo, ¿sabías eso? Nuestro hermano mayor y nuestro hermano Señor. Señor. O sea, cuando tú llegas a Cristo, Él está sobre ti. Sobre. Cuando no llegas a Cristo, lo que está sobre ti es la ira. Terrible. En los hebreos, el primogénito recibía herencia por sobre los otros hermanos. Tenía primacía. Recibía doble porción de todo. Mientras a uno le compraban un par de zapatos, al mayor 2. Mayor de los varones. Pastor, ¿y por qué las hembras no? Pregúntaselo a Dios cuando esté frente a Él. El primogénito le daban no una arepa, 2. No una caucita, 2. Y un cevichito, 2. Doble porción. Por ahí hay uno que tiene unas ganas de haber sido primogénito, pero bueno. El día de mi salvación, ¿qué pasó el día de mi salvación? El día de mi salvación, yo no solo fui salvado de la condenación eterna, no. Yo al instante, o sea, sí fui salvado de la condenación eterna, pero no fue solo lo que ocurrió. Al instante pasé a ser de la familia de Dios. Hay un hermano mayor, hermano Señor, y todos los demás nosotros, hijos por adopción. Es lo que la Biblia dice. Hijo por adopción, con todos los beneficios que eso implica. Hijo de Dios, de su familia, con un hermano mayor primogénito, Jesucristo. Y todos nosotros, hijos. ¿Lo entiendes? ¿Lo entendemos? A veces parece que no. Claro que a veces parece que no, porque si no me saludaron, me pongo bravo y dejo de ser hijo. No dejas, pero empiezas a vivir lejos de Dios. Por X o por Y, nosotros negociamos mucho la vida, nuestra relación como cristianos. Y te pongo un ejemplo. ¿Has celebrado algo en la vida como loco? Yo sí. Y ustedes también. Ay, llegué a viajar para tal parte y brinco y todo. Eso es
Lo máximo, sí. El otro quedó campeón, el Deportivo Táchira, y brinca. Eso, claro, en ese momento celebra. Ganaron los Leones o ganó el Magallanes y la gente celebra. Pero más, como loco, ¿ha celebrado? Claro que sí ha celebrado. Ahora, ¿qué es lo que más has celebrado en tu vida? ¿Fue aquel día que te diste cuenta que eres hijo de Dios? No sé, no me responda. ¿Tu vida cambió? No me responda, usted más nada se chequea. ¿Tu vida cambió? Pastor, ¿cómo sé si cambié? Bueno, en tu nivel de oración, tu nivel de lectura bíblica, tu testimonio. O sea, la gente cuando se entera que tú eres cristiano, donde vives, tu vecino, menos mal y es cristiano. Porque como es, si no fuera. Por eso es que Dios le revela a Pablo lo que está escrito en Gálatas, para que enseñe a la iglesia en cuanto al comportamiento. La obediencia es clave en mi relación con el Padre. Tengo un referente de esa obediencia. ¿Cuál? La del Hijo. Ahora, en la carta a los Gálatas hay una enseñanza tremenda que menciona a los niños. ¿Cómo es un niño guiado por una nodriza? Porque la ley era como una guía. Capítulo 4, versículos del 1 al 3. Pero también digo, de Gálatas, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta un tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pablo hace una comparación de un esclavo, de un niño que no puede heredar de la herencia que tiene, y de nosotros antes de conocer a Cristo. O sea, la condición del hombre antes de que Cristo llegara a su vida era en una guianza del mundo. O sea, la ley que él está señalando ahí, que la compara con el mundo guiándonos a nosotros, era como un guardián que cubría todos los detalles, qué hacer y no hacer hasta que el niño creciera. Es lo que Pablo explica ahí. Hay que detenerse un poquito y meterse y pedirle al Espíritu Santo que nos revele ahí en Gálatas 4. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Mejor dicho, ¿qué nos quiere decir Dios a través del apóstol Pablo? Y tiene que ver con nuestra vida hoy. Ese niño era heredero, pero hasta ser menor, en nada era diferente al esclavo. Estaba controlado, estaba, digamos, cuidado,
estaba llevado. El niño, por una nodriza, digámoslo así, así muchos hoy que son de alguna forma llevados por el mundo. Es lo que Pablo está refiriendo ahí. Nosotros somos de alguna manera esclavos del mundo antes que Cristo llegue a nuestra vida. Cristo y su Espíritu nos han libertado y nos dan herencia. Aquel niño no recibía la herencia hasta no llegar a cierta edad. Así también, bajo esa guianza de la ley, muchos de nosotros, los creyentes del Antiguo Testamento, de alguna forma no llegan a Dios, ellos en aquel tiempo, con todas las ventajas que tú tienes hoy, o que tiene la iglesia hoy, o que tenemos todos nosotros por Cristo. Romanos 10:4 dice: el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Cristo no estaba en el Antiguo Testamento. Los creyentes de Dios no tuvieron la ventaja que tenemos nosotros hoy. Ahora, usted se preguntará ahí, ¿cuál es la condición mía entonces en Cristo Jesús? ¿Bajo qué condición estoy hoy por Cristo? Y ahí hay tres aspectos importantes que referenciar ahorita. Tres. Uno, la venida del Señor. Otro, el propósito de su venida. Y otro, la bendición de su venida. Yo sé que es algo complicado lo que le he venido hablando, pero va a ser clave en su relación con Dios a partir de ahora. En el mismo capítulo 4 de Gálatas que vamos a estar trabajando, en el versículo 4 dice: pero cuando se cumplió el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesucristo vino en el momento preciso, con un pueblo cansado, un pueblo cargado, en medio de rituales, de interpretaciones erradas, de religiosidad. Después de 400 años sin profeta, un pueblo sin revelaciones, un pueblo sin relación con Dios, un pueblo que esperaba, un pueblo que no daba más. Se parece a parte de hoy. Así hay gran parte de la sociedad. Cuando Cristo vino, había un imperio romano gobernante. Y ese imperio, de las cosas buenas que hizo, fue el desarrollo de toda la infraestructura y carreteras. Había una cultura griega imponiéndose militarmente y políticamente al imperio romano, culturalmente los griegos. El idioma era griego cuando nació Jesús. En medio de esto vino Jesús, nació Jesús. Le preguntaban al primo de Jesús cuando predicaba: ¿eres tú, Juan?
¿Eres tú el Hijo de Dios? Y mira cómo le dijo Juan, no, yo no. Detrás de mí viene uno del cual no soy digno de amarrarle su calzado. Y ahí vino nuestro Señor. Dios se encarnó. Dios encarnado, entendámoslo. Representando al hombre, sustituyéndolo en la cruz. Nacido de mujer, nacido en la ley. Tenía que cumplirla, la ley, incumplible por todos los seres humanos. Jesús tenía que cumplirla. Mira la responsabilidad. Y él la cumplió. Sin embargo, fue llevado a la cruz para perdón de los pecados de todos. En el versículo 5 de Gálatas 4 dice, para que redimiese. ¿El para qué vino Jesús? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Eso es lo que dice el versículo 5. Ahí está el propósito de su venida. Ese es el propósito, el para qué vino Jesús. Para que todo el que le aceptara fuera redimido, libertado. Cristo vino a pagar un precio por perdonados, por salvados, por los que pusieran su fe en Él. Había que recibirle. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Ese es el propósito de la venida de Jesús. Y la bendición de la venida de Jesús, ¿cuál es, pastor? ¿Cuál es? Está ahí en la segunda parte del versículo 5. Para que recibiéramos la adopción de hijos. Esa es la bendición. ¿Con qué fin? El hacerte a ti hijo de Dios. En nuestra salvación no solo era la salvación, el hacerte a ti hijo de Dios. La mayor bendición que tú y yo tenemos, salvación y adopción de hijos. Dios decidió redimirte juntamente con Cristo. No es cualquier cosa. Sacarte de la ira y hacerte su hijo. No es cualquier cosa. Mire, cuando nosotros creemos esta que es la verdad, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¿Y qué pasa con mucha gente, pastor? Que esta verdad no la han creído. Creen a su manera. Y creen que Santa María, Madre de Dios, y creen en aquello, y creen en el santero aquel, y que cosas raras. Y se emborrachan hoy y rumbean mañana, y Cristo para después. No han creído. Y si no han creído, no han recibido. No han recibido. Lo lamento. ¿Qué implica ser hijo de Dios? Hay 5 implicaciones. La primera implicación: está en el versículo 6 de Gálatas 4. Por cuanto sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, de Jesús, el cual clama, Abba Padre. Dios tomó a la tercera persona de la Trinidad y la puso adentro de ti. Oye, qué tremendo. Cuando Cristo vino en su ministerio terrenal, Él lo hizo desde afuera de la persona. Ahora Dios, hoy para nosotros, toma al Espíritu de su Hijo, lo coloca dentro de ti. ¿Tú sabes por qué? Porque tú eres hijo. O sea, dentro de nosotros, por ser hijo, somos morada del Espíritu de Dios. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Y aquí está el otro pasaje que vamos a estar trabajando, Romanos capítulo 8. El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estamos bajo su dominio. Y esto significa que el Espíritu Santo te tenga a ti. Tú lo tienes. Su dominio es que Él te tenga a ti. ¿Lo crees? Si no lo crees, no ocurrió. Es dependencia de Él en todo. No titubear. Yo no te estoy diciendo que no tendrás problemas, pero tú sabes, en medio de las situaciones que sean, mi dependencia es de Dios. Su Espíritu vive en mí. Soy su hijo. Vivo conforme al reino. Aún fallando. Sí. Sí. Sigue atento, que voy a decirte más. Tenemos entonces la primera implicación. La segunda implicación es la libertad de la condenación de la ley. A libertad fuimos llamados. Libertad del pecado del mundo. Tú fuiste llamado a libertad. Pastor, ¿en dónde? Dígame. Palabra, necesito palabra, claro. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. O sea, no es ni esclavitud ni temor. No, Señor. Eso no va con los hijos de Dios. Es libertad del pecado, de las consecuencias de la acusación. Cuando tú llegas a Cristo, no hay acusación. Oye, pero ese era tremendo bicho. No hay acusación. Yo soy libre en Cristo. Nuestro Señor está al control. Ahí es donde yo me rindo. Tú estás viendo las implicaciones de ser hijo de Dios. Nuestra fe tiene que subir. La tercera implicación está en el mismo versículo 15 de Romanos 8, en la segunda parte. Y es intimidad. Intimidad.
Abba Padre. ¿Sabe qué quiere decir Abba Padre? Es la forma como el Hijo, nuestro Señor, le habla a su Padre, a Papito amado. Así nosotros, mire, es confianza, es cariño, sí, así como lo oye, de un hijo a un padre, es ternura, es acercamiento al Padre, intimidad con Dios. Salmo 103, versículos 13 y 14 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Dios de los que le temen. Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Quiere decir que Él te ve, te conoce, se compadece de ti, sabe que tú eres frágil. El Padre lo sabe. Nuestro Señor sabe cuántas luchas, pero nadie te ha amado como Él. Dios siempre nos ha amado y nos va a amar. ¿Te acercas a Él? ¿Te puedes acercar a Él? Hoy puedes. A través de Cristo te puedes acercar al Padre. Tienes un Padre celestial. Mateo 7:11 dice: pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará todas las cosas a los que le piden? Aquí hay una enseñanza de Jesús. ¿Cómo es tan necesario y urgente nosotros anhelar al Padre y necesitarlo, rendirnos a Él? Pero el ser humano no es mucho de orar al Padre, no. De clamarle al Padre, de rendirse al Padre, no. Pero Cristo nos enseña cómo hacerlo en Mateo 6, en el Padre Nuestro. Es necesario en nosotros, urgente, aprender en esa intimidad con el Padre, con Abba Padre. La cuarta implicación de ser hijo está en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios sabía, Dios sabe de nuestra incredulidad y por eso nos dio a su Espíritu para que adentro de nosotros nos dé testimonio de quiénes somos. Por eso es que el Espíritu cultiva, trabaja adentro de nosotros su fruto. Su fruto. Yo antes era un árbol, tú también. Yo era un árbol que no daba buenos frutos. Porque somos árboles, lo dice la Biblia. Ahora, ¿qué fruto damos? Después de llegar a Cristo, con el Espíritu adentro de mí, buenos frutos. Pastor, ¿usted es lo máximo? No, yo no. Yo soy pecador, fallo mucho. Pero aprendemos en la palabra de Dios que quien está dentro de mí, dentro de ti, nos da testimonio de quiénes somos. De eso se trata la palabra de Dios. Se produce en mí,
porque soy su hijo. Iglesia, yo no estuviera aquí. Por mi cuenta no estuviera aquí. Pero hoy digo, delante de mi Señor, que lo mejor que me ha pasado es conocerle y vivir rendido a Él, y en mi vida aceptar que soy su siervo y caminar que soy su hijo y caminar con Él. Hay un hombre muy conocido, ya no está en la tierra hace muchos años, es de los años 1800, Juan Wesley, hombre de Dios. Y él, antes de conocer a Cristo, era muy buena persona. Era más bueno que un pan andino. Para el peruano, en los Andes venezolanos está el mejor pan del mundo. Juan Wesley, cuando no era cristiano, era mejor que muchos cristianos. Pero cuando llega a Cristo, era servidor, seguía siendo muy buena persona, y a él lo invitan a predicar al sur de Estados Unidos. Y él va camino a predicar y resulta que hay una tormenta terrible. Y el mundo se acababa para él. Y ahí se dio cuenta de algo. Él tenía la fe de un esclavo. Y ahí se convirtió. En medio de esa tormenta, se convirtió. Y él reconoce antes cómo podía predicar por la gracia de nuestro Señor. No tenía la fe de un hijo. No le estoy hablando de cualquier persona. Le estoy hablando de un hombre que en la tierra dio testimonio. Pero cuando el asunto se puso feo, se dio cuenta. Oye, yo no tenía la fe de un hijo. Y yo te pongo este ejemplo, sencillo, pero yo creo que ahí puedes agarrar esto. La fe de un hijo es como cuando papá y el hijo van atravesando un río. Y el niño tiene 6, 7 años, Jacielito y Jan. Y el río está medio caudaloso y se mueve. Y el niño se agarra de papá. Papá lleva algo como de susto, pero el niño no ve eso. El niño ve a un papá fuerte, un papá que le protege, un papá que le da seguridad para llegar al otro lado. ¿Cuánto más nuestro Papá Celestial? Ahí tenemos que agarrarnos. De eso se trata el Evangelio, de la cercanía que tú tienes con tu Padre a través del Hijo. Y la quinta implicación está en 2 versículos, en 2 cartas. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que junto a Cristo vamos a padecer, para que también junto a Él seamos glorificados. Así también está escrito en Gálatas
4:7. Así que ya no sois esclavos, sino hijos. Y si hijos, también herederos por medio de Cristo. La adopción me garantiza la herencia de Dios. El ser hijo, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por la obra del Hijo en la cruz, ya no soy esclavo. Ahora soy hijo. ¿Lo entendemos? A veces parece que no. ¿Celebrarías? Pregunto, ¿qué llevó a Dios, 3 veces santo, a dar a su único hijo legítimo? A dar a su único hijo. Él lo dio por pecadores, renegones, rebeldes, enemigos. ¿Qué lo llevó a él, a nuestro Dios? ¿Quiere la respuesta? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando alguien rechaza a Cristo, mundo, ¿sí? Mundanidad, no quiere la adopción de hijos. No quiere la herencia. No quiere al hermano Señor. ¡Cuán amor tan grande! Fue el amor. Un amor único. Fuera de serie. Un amor eterno. Mira cómo lo escribe Jeremías 31:3. Dios se manifestó a mi vida hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por cuanto te prolongué mi misericordia. Y ese mismo Dios hoy te ama, porque Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Un Dios que te ha disciplinado. ¿Sabe por qué te ha disciplinado? Porque eres hijo. Por eso te disciplina, por eso te corrige. Hebreos 12:8 dice: pues si os quedáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces eres bastardo, no hijo. Quien no recibe disciplina del Padre no es su hijo. ¿Sabes quién? El que no ha creído. No te resistas a creer, pero es como lo dice la palabra. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Fidelidad es una cualidad de Dios. Ahí nos deja claro, de antemano nos dice: si falláramos, Él es fiel. ¿Qué pudiéramos dar nosotros por nuestra salvación? Nada. Todo es inservible. Lo único que Dios te pide es creer en el Hijo.
Y la gente no quiere. La gente condiciona mucho el cómo hacerlo. Y le mete unas cuantas cosas que no son, porque no leen la palabra de Él. Si pecáramos, Él sigue fiel. ¿Tú tienes idea de lo que significa ser hijo de Dios? ¿De ser su familia? ¿Entiendes y conoces a Dios? Las tinieblas, el enemigo, te han querido inhabilitar para que no tengas fe, ni espiritualidad, para que no tengas paternidad, para que no seas hijo de Dios. Es necesario tener claridad en esto. Satanás no te puede tocar. No te puede tocar. Por eso trae duda, trae desesperanza, trae desánimo, trae miedo, trae orfandad, trae engaño. Para aquel que no se acerca al Padre, que no cree en el Hijo, que puede haber en algún momento dicho que creyó, pero que vive tambaleando, Satanás le lanza toda esta artillería, por las buenas o por las malas, lo va a seducir. Y si esa persona no sabe quién es, lo saca, lo saca. Por eso es que vemos gente que está fuera hoy en día. No se lo permitas más. Ríndete a Dios y conócele, conócele. Mira como dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria en la herencia a los santos. Hay una herencia para ti. Hay una esperanza de vida, Cristo. Pero negociamos mucho. Se nos mete una cuestión en la cabeza que tenemos que irnos para allá y ni siquiera le preguntamos a Dios. Por cualquier cuestión, nos vamos a ganar 100 soles tal día y ya no oré. Menos me congregué, por cualquier cosa flojeamos. No, mira, los tiempos se pondrán más difíciles. Si hay excusas ahorita, más van a haber más adelante. No puede ser. Por alguien que dio su vida por ti, para que tú seas hijo, para que tengas herencia. Entendámoslo. Entendámoslo. Quizás alguien te señaló, o hablaron, otros hablaron, pero es que a todo mundo señalan y de todo mundo hablan. Hasta el maligno dice de ti y de mí. Pero lo importante es lo que Dios dice de ti por su palabra. Eso es lo importante. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Lo importante es quién tú eres, tu verdad, tu posición, de quién tú eres hijo. Yo soy. Y esa debe ser nuestra posición. Yo soy su hijo en Cristo Jesús. Esa es mi posición. Y su espíritu está morando en mí. Soy uno de los suyos.
Primera de Pedro, capítulo 2, 9, para cerrar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos hijos de un gran Dios. Esa es nuestra verdad. Y somos hijos de un gran Dios y tenemos un gran Padre por Jesucristo. Por un hijo, un Padre.